que decía que la discapacidad era una maldición, o era algo del diablo, o era porque los papás habían pecado, incluso hasta en la Biblia hace mención de esto. Entonces, esto ha ido evolucionando, como decía, la discapacidad es un concepto que evoluciona. También, por ejemplo, el modelo médico que decía que la discapacidad era una enfermedad, ¿no? Y así han ido modelo por modelo hasta llegar al modelo social, que es el que habla de la calidad de vida y la autonomía de las personas, siempre respaldado en los derechos en los derechos humanos. El protocolo de atención a personas con discapacidad. Este protocolo es el que les decía que se puede generar en todos los espacios, ya sean educativos, laborales, etcétera, incluso en la calle, y se basa en 3 preguntas básicas, que vendría siendo la de si te puedo ayudar. Cuando ustedes vean a una persona con discapacidad, no sé, en la calle, lo primero que debemos hacer es preguntar si necesita ayuda, porque muchas veces si vemos a alguien en la calle o en el aula o en el campus, a veces la persona ni necesita ayuda y uno ahí anda queriendo ayudar, ¿no? De acomedido. Entonces, esto pues siempre preguntar si necesitas ayuda. La segunda, ¿cómo te puedo ayudar? Porque el suponer es un error muy común de todas las personas. El suponer que por ejemplo, si tú, el otro día escuché un video, les voy a decir que vi un video, pero lo escuché la verdad. Bueno, a veces veo con el corazón. Eso me dijo un padrecito cuando me de que estaba una chica como en una banqueta, ¿no? Parada. Y estaba, en teoría ya estaba esperando su camión. Pero llegaba una persona y la agarra y así como que él pensó que quería cruzar a la otra calle y la agarra del brazo y la empieza a jalar, ¿no? A cruzarla a la otra calle. Pues resulta que no iba a cruzar, ella estaba esperando a alguien que le apoyara para tomar ahí su camión, era una persona ciega. Y pues total que él se cruza con ella a la otra calle y ya venía el camión de él que iba a tomar del otro lado. Entonces ya le dice, ay, pues no, es que yo estaba ahí esperando el camión. Ay, ¿cómo crees? No, discúlpame. No, pues ya viene mi camión, ¿no? Y ya se sube él a su camión y ella la deja del otro lado y total un relajo, ¿no? Entonces eso de suponer pues es un error muy común que todos cometemos. Siempre preguntar de qué forma te puedo ayudar. Y la otra, seguir las instrucciones al pie de la letra, porque a pesar de que uno como persona con discapacidad dice, no sé, pues me puedes ayudar de cierta forma, pues también las personas luego creemos que sabemos cómo hacerlo mejor, ¿no? El otro día también platicaba un amigo de ahí del ayuntamiento que es usuario de silla de ruedas, que una vez llegando a su coche, en su silla de ruedas, le quisieron ayudar a unas personas y no, que nosotros te ayudamos, y sin preguntar nada empezaron a desarmar la silla de ruedas y la dejaron pues casi inservible, y además le rayaron el carro. Entonces pues siempre seguir las instrucciones al pie de la letra. ¿Hasta aquí alguna duda? El protocolo valora 3 cosas, que es el espacio físico, toda la cuestión de la comunicación y el aspecto social o actitudinal. En el espacio físico pues hablamos de todas las barreras físicas, el dejar espacios libres para las sillas de ruedas, el abrir o cerrar puertas, prender, apagar luces, subir, bajar, etcétera. Eliminar todas las barreras o todos los obstáculos que impidan el libre tránsito. En el de comunicación pues vendría siendo todos los formatos accesibles, como por ejemplo los lectores de pantalla, el braille, la señalética adecuada, los intérpretes de lengua de señas para transmitir la comunicación, entre otras cuantas. Y el tema social o actitudinal, pues el cambio de chip en las personas, ¿no? De entender que la discapacidad no es una limitante, de entender que las personas con discapacidad pues pueden generar autonomía si tuvieran las condiciones necesarias y adecuadas,
y pues básicamente la empatía, ¿no? Y el respeto hacia todas las personas. ¿Hasta aquí alguna duda? Los tipos de discapacidad, pues algunos ejemplos de discapacidad que creo que ustedes pues, los conocen bien. La siguiente foto. La discapacidad auditiva. La vista es el principal medio de percepción para una persona sorda. Para podernos comunicar con ellos debe de haber certeza de que el sordo ve el mensaje. Podemos actuar con naturalidad, coherencia, tranquilidad, seguridad, etc. Utilizar frases cortas, frases sencillas, imágenes de referencia. Esto porque la mayoría de las personas con discapacidad auditiva se guían mucho por todas las imágenes de referencia. Su forma de comunicarse pues es muy diferente a la nuestra. Incluso también comentar que, por ejemplo, si quieren hacer videos en formatos accesibles, no solo basta con poner un recuadro en lengua de señas, sino también poner subtítulos, porque no todas las personas saben lengua de señas y no todas las personas saben leer los labios, no todas las personas saben leer textos escritos. Hay personas que adquieren la discapacidad ya grandes y que su lengua materna no fue la lengua de señas, entonces solo saben leer y no saben lengua de señas. ¿Hasta aquí alguna duda? Formas de comunicación, pues información accesible, lengua de señas mexicana, que es lo que les mencionaba, que es la que se utiliza por la comunidad de personas sordas en México y consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos, acompañados de expresiones faciales y movimientos corporales. Esta lengua de señas es reconocida oficialmente como lengua nacional y del patrimonio cultural de la nación. Lo que no debemos de olvidar: mantener tu ritmo de voz normales, ubicarse siempre a la frente de la persona sorda, utilizar frases cortas y sencillas, no obstruir la boca con chicles, caramelos, siempre mantenerla visible y apoyarnos con textos escritos o imágenes claras. Procurar ubicarnos en lugares iluminados y evitar darle la espalda. Para llamar la atención podemos agitar las manos o tocarles el hombro, por lo mismo de que les decía de que no todas las personas, bueno, por ejemplo hay personas con implante coclear que sí alcanzan a percibir ciertos sonidos o incluso a lo mejor sí te alcanzan a escuchar un poco. Entonces, pero también hay personas que solo te leen los labios, entonces pues siempre, como no debemos de suponer, pues tenemos que poner la mayoría de las condiciones adecuadas, ¿no? Y si estás en un foro y va a haber personas sordas, pues sí, procurar que siempre exista un intérprete de lengua de señas. Discapacidad visual. Su principal medio de contacto es el oído. Cuando interactúes con una persona ciega, cerciórate que su nivel de escucha es claro. Bueno, aquí en la discapacidad visual, pues obviamente el oído es súper importante, ¿no? Para una buena comunicación e interacción. Podemos saludar y actuar con naturalidad. Esto es muy común que pasa en la discapacidad visual, que cuando convivimos con una persona con discapacidad visual intentamos cambiar nuestras palabras, ¿no? Como por ejemplo, ya viste la película, nos vemos, etcétera. Y eso, más que ser una buena acción, es de cierta forma discriminación positiva, porque no tenemos por qué modificar nuestro lenguaje que utilizamos con todas las personas, simplemente porque estamos ante una persona con discapacidad visual. Sí, es muy incómodo para una persona con discapacidad visual que de repente te dicen, ay, sí, luego nos vemos. Ay, no, perdón, discúlpame, no quería decirlo. Entonces, no, o sea, eso evidencia más la discapacidad, ¿no? O la discriminación. Entonces, no es necesario que omitan esas palabras, incluso pues, es mejor que actúen con naturalidad.
¿Hasta aquí alguna duda? La orientación correcta, esto también muy básico en la discapacidad visual, porque muchas veces no tomamos conciencia de cómo orientar a una persona con discapacidad visual. Entonces sí tenemos que ser muy claros, no decir te vas para allá y luego a la izquierda y luego para allá, porque pues obviamente no vamos a saber de qué están hablando. Siempre intentar ser lo más claros y precisos que se pueda. En el tema de comunicación, pues lo que tiene más, se podría llamar de historia en la discapacidad visual, es el sistema Braille, que es el sistema que se utiliza para las personas con discapacidad, que es un sistema táctil basado en 6 puntos. Pero pues también actualmente ya, como les mencionaba, existen los lectores de pantalla que todos los celulares ya lo traen de default y nada más es activarlo y esto hace accesible prácticamente toda la información, excepto las imágenes como fotografías. Ahí sí es necesario poner como descripción de imagen. ¿Hasta aquí alguna duda? Lo que no debemos de olvidar: avisar cuando llegues, por ejemplo avisarle cuando te retires. Esto es muy común, que por ejemplo estás platicando con una persona y de repente se va sin avisar y pues no te percataste de que se fue y pues uno anda ya hablando como loco, ¿eh? Entonces pues estos son como puntos que tenemos que considerar en la discapacidad visual. La siguiente página. Discapacidad motora. A diferencia de las anteriores, en la discapacidad física todos los sentidos se encuentran en condiciones regulares. La discapacidad radica en alguna de sus extremidades. Esta pues también la discapacidad física no solo son las personas usuarias de silla de ruedas, sino también personas con otra movilidad, por ejemplo con movilidad limitada o alguna otra condición física. Ante todo, saludar y actuar con naturalidad. Esto pues es básico en todas las discapacidades. Lo que no debemos olvidar: cerciórate de no obstruir ningún acceso, facilita el alcance de los objetos que pueda necesitar. Si es necesario, ayudar a la persona a transportar los objetos. Para conversar, situarnos a la altura de sus ojos, respetar su silla de ruedas o sus herramientas de apoyo. Si es necesario dejar que él deje su silla de ruedas o muletas, pues cerciorarnos de que siempre estén donde él las dejó. Si el saludo no puede ser por medio del apretón de manos, pues lo podemos hacer con una palmada en la espalda, en el brazo, en el codo, un abrazo incluso. Esto pues son como cuestiones que no tenemos que olvidar, ¿no? El interactuar con una persona con discapacidad motora. Discapacidad intelectual. El respeto, empatía, colaboración y paciencia. Estas son como cosas que tenemos que tener siempre presentes. Sobre todo, pues, bueno, todas son importantes, pero muchas veces la paciencia sí es como fundamental, ¿no? Siempre actuar con naturaleza, pues también. El orden y la claridad pues son indispensables para poder interactuar con una persona con discapacidad intelectual. Lo que no debemos olvidar: procura no gritar o levantar el tono de voz, repite la información cuantas veces sea necesaria, evitar enfadarnos cuando repetimos la información, evitar actuar de forma infantil, desenvolvernos con naturalidad, y si no logramos explicarnos de la forma que lo estamos intentando, pues utilizar otras palabras o incluso imágenes o ejemplificar. Algunas otras: dar instrucciones concretas, utilizar lenguaje sencillo y si se requiere ejemplificar la acción, pues lo que les mencionaba, darle el tiempo suficiente para que concrete sus tareas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Esto sí se los enseñan en la clase? ¿Sí, no? Ah, qué bueno.
Igual si tienen dudas lo pueden preguntar con toda confianza, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para ser incluyentes? Capacitarnos y difundir la cultura de la discapacidad, usar términos correctos, no preocuparnos, asumir o criticar, es mejor ocuparnos. Brindar oportunidades a las personas con discapacidad, oportunidades laborales, en la educación, en el arte, en la cultura, oportunidades para que tengan espacios de recreación, de participación política, el derecho a votar, etc. Hasta aquí, pues básicamente sería lo que viene siendo los protocolos de atención a personas con discapacidad. La discapacidad psicosocial, esa es, y supongo que ustedes bien lo saben, pues más que nada es la empatía y el respeto, ¿no? El entender de que la situación en la que ellos o ellas se encuentran, pues muy difícilmente la vamos a entender al 100%. Entonces, más que nada el respeto, porque pues cada persona vive sus etapas de diferente forma y pues básicamente sería eso. Igual, si tuvieran dudas, comentarios, sugerencias. ¿No? ¿Existe algún programa gratuito en alguna institución de la UDG en el cual podamos tomar cursos, no sé, de braille, lenguaje de señas o algo? Pues hasta donde yo sé, mucho tiempo cuando yo estuve en la UDG estuvimos colaborando con la unidad de inclusión, que en su tiempo fue el programa Universidad Incluyente, y sí, de repente sí lanzan convocatorias para talleres de braille o de lengua de señas. Actualmente con el maestro Noé González, supongo que sí lo van a hacer porque sé que tiene toda la iniciativa para hacerlo y la voluntad, pero la realidad es que no sé cuándo. Igual tengo su número por si se los puedo compartir para que me pregunten. Sí, de hecho existe la materia de lengua de señas. Es una materia que tiene en la carrera de terapia física, en la carrera de enfermería y a veces se oferta para otras materias dependiendo de quién la pida, que se puede utilizar. Y en el seminario, en la última sesión, va a haber un taller de braille. De hecho, se lo va a dar la licenciada Maribel, que habló hace rato. Y también se pueden acercar a la unidad de inclusión, que es donde se tienen ese tipo de cursos. La unidad de inclusión está en la planta baja del edificio H, junto al salón de cómputo, enfrente del laboratorio de cómputo. Se pueden acercar o también al equipo de trabajo que tenemos, también se pueden acercar y saber ese tipo de información. Sí, de hecho, acá desde la Dirección de Inclusión, hace aproximadamente 5 meses, por parte de los regidores se aprobó un punto de acuerdo donde se instruye a la Dirección de Inclusión dar cursos de lengua de señas tanto a los funcionarios públicos como a la ciudadanía en general. Nomás estamos esperando que nos llegue el presupuesto, que sería ya a principios de este año que viene, y ya comenzaríamos con estos cursos de lengua de señas. Igual también estar al pendiente de las redes sociales de Zapopan o del micrositio de la Dirección de Inclusión. ¿Algún otro comentario, duda, sugerencia? Igual también, bueno, aprovechando la oportunidad, por parte de la Dirección de Inclusión y del área de discapacidad, en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, lanzamos una convocatoria para un concurso de cuento en tema de discapacidad y derechos humanos. Esta convocatoria pues es abierta a todo el público, no solo personas con discapacidad.
Lo bueno de esta convocatoria es que por ser la primera edición no estamos solicitando como un cuento muy extenso, ¿no? Es de 1 a 3 cuartillas y este cuento se tendría que enviar a la dirección de correo que es dirección.inclusión@zapopan.gov.mx. La convocatoria se cierra el día 19 de noviembre. Les digo, es corto el cuento, de 1 a 3 cuartillas, en tema de discapacidad y derechos humanos. Y igual ahorita vamos a pegar algunos carteles para quien quiera participar. Y lo importante de este cuento es de que los mejores cuentos se van a publicar en la primera edición del libro La discapacidad también cuenta, que este libro va a servir como herramienta de concientización al difundirse en primarias, secundarias, asociaciones civiles, bibliotecas, etcétera. Ahí para quien que quiera participar, pues ahí está la invitación. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Igual también mencionarles que nosotros como Dirección de Inclusión, cualquier tema que tuvieran respecto a diversidad sexual, migrantes, pueblos indígenas o discapacidad, nosotros estamos en toda la disposición de apoyarnos. Incluso últimamente nos ha tocado mucho que estamos apoyando proyectos, ¿no? O más que nada que proyectos, la tesis, porque últimamente han salido muchas tesis o están elaborando muchas tesis que tienen tema de inclusión en alguno de estos 4 ejes, y pues siempre es bueno como consultar, ¿no? A personas que ya sea que lo viven o que trabajan en el tema. Igual de cualquier forma, en otra cosa que les podamos apoyar, estamos a sus órdenes. Gracias por su atención. Ya no hay ninguna pregunta, duda, comentario. Doctora. Comentario y aprovechando pues, la ocasión de la participación de Maribel, compartirles que para el departamento, y bueno, yo hablando a nivel personal, ha sido una experiencia maravillosa de aprendizaje, trabajar con Maribel, o sea, como tratar de entender, ¿no? Su perspectiva. Y siempre lo próximo, pues que ha sido una experiencia mucho aprendizaje. Yo quiero que en este contexto, lo que nos compartías, Maribel, de que también es difícil porque siempre te vemos como tan resiliente y tan proactiva, etcétera, que te sientas muy, muy apapachada en el departamento, y que sepas que es muy importante cuando sepas que estés acá. Es todo. Gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces los invitamos a que continúen viendo el programa a nuestra próxima sesión del seminario. Muchas gracias a los ponentes. Gracias.